Estamos de regreso, siempre les traemos información que es de mucho interés. Usted ha escuchado hablar de la vivienda de interés social que nos referimos en la semana pasada. Hoy vamos a hablar de la vivienda familiar y usted va a decir, ay, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro concepto? Se va a dar cuenta usted cuál es la diferencia y por qué tiene mucha importancia. Está con nosotros, ya saben, Yesenia Castillo, para hablarnos de esta información que es muy importante. Y gracias a los comentarios que nos hacen siempre sobre este y otros temas, nos hacen preguntas y casualmente muchos de estos son inspirados en esas preguntas que nos hacen. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Efectivamente, muchos de los temas que los lunes abordamos es porque las personas tienen esas inquietudes. De hecho, cuando estábamos hablando de la vivienda de interés social, hubo comentarios al respecto. Efectivamente, muchas personas dicen cuál es la diferencia entre la vivienda familiar y la vivienda de interés social. Ya sabemos que la vivienda de interés social, como lo decíamos anteriormente, estaba dentro de un precio de $40,000 las unifamiliares y de 50, hasta un techo de 50,000 las multifamiliares, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en el caso de la vivienda familiar? Es distinto porque no estamos hablando de que yo la adquiero a partir de una hipoteca o la puedo comprar. Ya la vivienda familiar es un bien inmueble que me pertenece, en el que yo tengo el dominio de la vivienda. ¿Ok? Yo tengo el dominio de la vivienda, tengo la posesión y tengo que declararla voluntariamente. Ya sea como familia o como particular, ¿no? Como familia. Como familia. Tiene que ser como familia porque estamos hablando de vivienda familiar. Ahora, ¿tengo que incluir en esa declaración a todos los miembros de la familia? En la declaración, sí, es decir, yo tengo que decir para qué la quiero. Yo tengo que establecer el núcleo familiar y decir, por ejemplo, si tengo niños menores de edad con discapacidad, si existen adultos mayores en la vivienda, obviamente que si estamos casados, los convivientes que están ahí. ¿Por qué es importante? Porque con la vivienda familiar, cuando usted la declara, que tiene que ser ante notario, porque la declaración, además de ser voluntaria, tiene que ser ante notario. Una vez que lo declaro, ¿la debo inscribir? La tengo que inscribir, Okay. Exactamente, para empezar a gozar de los beneficios que la ley me va a otorgar. El Código de la Familia establece una serie de beneficios que yo voy a gozar a partir de esa inscripción o esa declaración de vivienda como familiar. Ahora, me interesa saber, y yo creo que a nuestros televidentes también, de qué beneficios estamos hablando cuando yo la declaro y la inscribo como una vivienda familiar. Bueno, uno de los grandes beneficios es que goza de exoneración o está exento de toda carga pública, es decir, que no pago impuestos, no se pagan impuestos, por lo menos dentro del techo de los 40,000. Si la casa excede o pasa de los 40,000, yo tengo que pagar los impuestos del resto del dinero que costó la casa. Por ejemplo, si me cuesta 50,000, entonces yo estoy exenta de pagar impuestos dentro de los 40,000, pero de los 10,000 restantes sí los tengo que pagar. ¿Ok? Entonces esa es una parte. No puede ser embargada, no puede ser gravada y no puede ser enajenada. ¿Qué significa la enajenación? Tampoco puedo adquirir compromiso con el banco, entonces, en esa condición. A ver, quiero explicar un poquito lo que es la enajenación y paso a contestar la pregunta. Efectivamente, la enajenación significa de que yo no puedo transferir el dominio a nadie. Es decir, yo no puedo venir y si ya la casa está declarada de vivienda familiar, yo no puedo vender, yo no puedo transferirle esos derechos reales, es decir, ese dominio a otra persona. Aclarada esta parte, es decir, yo puedo tener obligaciones con el banco, pero no hipotecada y no grabada. Es decir, yo puedo tener una tarjeta de crédito, yo puedo acceder a muchos beneficios o cuentas como tarjeta viente, pero no puedo venir a hipotecar la casa. Sí, a eso me refiero, que no puede adquirir un compromiso que esté de por medio de la vivienda. Exacto, porque es que la vivienda ya está declarada vivienda familiar, entonces en cuanto el banco haga el requerimiento correspondiente ante el registro, se va a dar cuenta de que hay un margen en el que indica que la vivienda es una vivienda familiar. ¿Por qué? Porque recuerden que como no puede ser embargada, es decir, no va a ser embargada, y si hay personas menores de edad en la vivienda o niños con discapacidad, tampoco puedo hacerlo. De acuerdo. Es esencial que la persona que va a declarar la vivienda de forma voluntaria como vivienda familiar sepa de que ya la vivienda no me pertenece, es decir, la vivienda era mía antes del matrimonio, o la adquirimos juntos y la pagamos
en efectivo, al contado, toda la casa. Es decir, no adquirí ninguna obligación bancaria para poder comprar la casa. Y vengo y la declaro una vivienda familiar, pero era mía, era de Yesenia. Una vez que yo me separe de la persona, es decir, que el matrimonio ya no quiera continuar, me voy a divorciar, entonces viene el judicial y ve sobre la administración de la familia si hay menores de edad o personas con discapacidad. ¿Qué significa eso? De que no me va a regresar la vivienda a mí. Significa que entonces la persona que asumió ese compromiso ya no tiene control sobre su propiedad, viéndolo así, pues. Sí, es decir, desde el punto de vista del que estamos hablando, sí. Es decir, él siempre es dueño de la vivienda, pero en ese tiempo la vivienda, como ya está declarada vivienda familiar, eso significa de que la casa yo no puedo hacer lo que haría en otro momento, donarla, venir y decir que la voy a vender. Yo puedo testar, yo puedo hacer mi testamento. Esa es mi pregunta, hacer un testamento. Claro, yo puedo hacer mi testamento, que es diferente. Y yo puedo mandar sobre la casa, es decir, en la casa yo puedo decidir qué se puede o no se puede hacer. Sigue siendo mi vivienda. Lo que yo no puedo hacer es lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces viene el judicial, nosotros nos separamos, ya la vivienda tenía un solo dueño y no me va a regresar a mí hasta que ya las personas adultas, es decir, ya no hayan niños, sino que ya sean mayores de edad y lo que establece el código con relación a la niñez. Claro. Es importante aclarar también que si la casa nos pertenecía a ambos, porque estaba hablando hace un momento si la casa era solamente mía, pero si la casa es de ambos, entonces el judicial viene y decide quién va a ser el administrador de esa vivienda familiar, siempre que hayan niños menores de edad o personas con discapacidad. O sea, le da mucho más derechos al Estado para poder incidir en las decisiones que muchas veces pueden ocurrir, que a lo mejor yo lo puedo hacer si no estuviera en esa condición de manera particular. Si no estuviéramos hablando de una vivienda declarada familiar, al momento de la separación, recordemos que si nosotros hablamos de que decidimos establecer nuestra vivienda como bienes mancomunados, etcétera, el judicial también de igual manera tiene que decidir sobre los bienes, porque estamos hablando de que si hay niños menores de edad, ellos tienen que habitar en la vivienda hasta que sean mayores de edad, hasta que hablamos de que terminaron sus estudios universitarios y decidieron seguir. Entonces, todos esos aspectos es importante que los recordemos porque también en ambos aspectos el judicial va a valorar si hay niños, no hay niños, si era la vivienda, no estaba declarada vivienda familiar, sino que la separación se debe a otras razones. Si estábamos hablando de vivienda de interés social y vivienda familiar, que son dos aspectos distintos. Siempre la valoración del judicial va a ir. Ahora, ¿qué pasa? Si yo la declaro una vivienda familiar, ¿puedo de la misma manera que la declaré desistir de ello? Ok, entonces, yo puedo decir al judicial que ya la vivienda familiar no me debe de ser devuelta, por darle un ejemplo, si nadie está viviendo en la casa. Okay. Entonces se disuelve, es decir, ya no, ahí ya no, como no es nadie está habitando, entonces ya no es una vivienda familiar, porque es uno de los requisitos. Uno de los requisitos es que las personas tienen que habitar en la vivienda, si fue declarada vivienda familiar. Entonces eso es fundamental que la gente lo sepa, no es que la voy a declarar, me voy a librar de los impuestos y entonces la voy a poner en alquiler. No, no puedo hacer eso, tengo que habitar en la vivienda. Porque al momento de la separación igual van a surgir esas dudas. De acuerdo, entonces hay que pensarlo mucho, o sea, antes de tomar tiene muchas ventajas, pero hay que pensar mucho y hacer una proyección de lo que puede ocurrir antes de asumir o tomar esa decisión. Claro, porque así como tiene beneficios, también tiene sus consecuencias. Es decir, yo puedo decir, sí, voy a declararla una vivienda familiar porque pienso, considero de que va a estar protegida, comúnmente los cónyuges o los convivientes, y entonces sí, efectivamente es así. Pero el día de mañana nadie lo sabe, y entonces si ya viene y hay una disolución del vínculo matrimonial, yo tengo que saber que esa vivienda, si al final el judicial no decidió que fuera administrada por mí, que soy el propietario original, entonces ya sé que tengo que no va a ser mía hasta que mis hijos sean mayores de edad. De acuerdo, creo que está la información más que aclarada, me gustó, no conocía igual cuando
comenzamos a averiguar sobre el tema, es algo de lo que se ha escrito muy poco, pues se sabe muy poco. Exactamente, pocas personas saben de este derecho que se encuentra reconocido en el Código de la Familia. Sí, sabemos de que la Constitución Política en su artículo 64 establece una vivienda digna, que debo de gozar de todo, ¿no? Pero las personas casi no conocen de este derecho que tienen de declarar, pero de forma voluntaria, como vivienda familiar, que tiene que ser ante notario, que la tengo que ir a inscribir. De igual manera, tengo que darla a conocer ante la municipalidad, porque sabemos que va a estar libre de toda carga pública. Entonces, la municipalidad tiene que saber que efectivamente es una vivienda familiar y que por ende va a estar exenta de esa carga pública. Yesenia, muchas gracias siempre por traernos información pertinente. ¿Cómo la ubicamos, porfa? Entonces, como les he contado, nos pueden localizar al 83 96 45 17 o en nuestras oficinas que se encuentran ubicadas de los semáforos de Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, casa 214. ¿Y las consultas nos las pueden enviar a través de...? Sí, las consultas las pueden hacer directamente al canal, la pueden hacer a través de nuestras redes sociales como Castillo Orue o Castillo Orue Asociado en Facebook e Instagram. Mire, cualquier consulta que usted tenga para nosotros es importante y hay que decirlo. Y bueno, a veces es difícil, ¿verdad?, poder abordar todas las preguntas que nos puedan hacer al respecto. Pero preguntar no es malo y siempre va a tener información que le pueda servir para tomar las mejores decisiones. Gracias, Yesenia. A la orden, Saludos. un placer. Ya venimos.